Hola, muy buenos días a este foro digital de innovación legal. Bienvenidos. Hoy tenemos un gran tema que es reputación en tiempos de deepfakes. Y un poco para explicar el contexto de este tema y de la importancia de traerlo a este foro digital de innovación legal. Eh, ¿Por qué? Bueno, en este foro, como les hemos venido comentando, la visión 360, le llamamos, del abogado digital, tiene que ver, pues, en un eje de tecnología, primero con las implicaciones legales de las nuevas tecnologías, que le llaman cyber law, que le llaman law for technology, no es, necesitamos reinventar a veces la regulación, a veces las normas internas de las empresas, a veces inclusive jurisprudencias para poder pues adaptarnos a estas implicaciones que traen las nuevas tecnologías. Y en otra vertiente de tecnología tenemos las aplicaciones de la tecnología a nuestro trabajo legal, que le llamamos legal tech, ¿no? Entonces, un poco esto es lo que hemos estado viendo en este foro digital de innovación legal, ambos lados de este eje de tecnología. Entonces, hoy, el tema de hoy viene en el eje de las implicaciones legales de la tecnología y por qué muchos, el tema este de deepfakes, pues no es muy, todavía muy sonado, es un término relativamente nuevo para, para pues, el público en general. Ya nos platicará nuestro invitado de hoy de qué se trata, pero sin duda que la inteligencia artificial pues llegó para quedarse. Ya hemos visto muchos casos y debates en el foro del abogado digital en temas de qué sucede cuando una inteligencia artificial como ha creado imágenes, como qué sucede y quién tiene la responsabilidad cuando un algoritmo, un sistema de inteligencia artificial toma una decisión en el tema de coches autónomos. Entonces, tenemos esto, que los deepfakes pues son cuando un sistema de inteligencia artificial crea un video, ¿no? Un video que no fue realmente grabado, un video, digo, nosotros ya lo hacemos en redes sociales de broma, pero ahí que de pronto ya nos cambiamos la cara en una foto o de pronto ya insertamos nuestra cara en un video que ya existe, que bueno, todavía se ve ahí medio cortado, ¿no? Pero pues esto cada vez está evolucionando más y aunque nosotros lo hagamos de broma, pues puede ser usado para realmente dañar inclusive la reputación de las personas. Y esta es la importancia del día de hoy, cómo estos deepfakes afectan también y cómo podemos proteger la imagen, podemos proteger la reputación de las personas en caso de que estas cuestiones de suplantar de alguna forma la identidad de alguien en un video llegaran a pasar. Y para eso hemos invitado a un gran abogado digital. La verdad es que yo lo respeto y lo admiro muchísimo, Juan Luis Conde. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac y LLM por la Universidad de Berkeley. Además es fundador de Novus Concilium, que es un despacho de abogados especializado en la representación de empresas de tecnología y pues que él tiene como misión establecer como abogado digital el nuevo orden tradicional. Además, cabe mencionar que fue uno de los abogados digitales más disruptivos de México, de la revista Foro Jurídico en su primera generación el año pasado, y además fue rankeado internacionalmente por Leaders League como abogado experto en estas materias. Así que, y bueno, y también aquí nos pone que fue reconocido como el abogado mejor vestido, pues la clase de él en Berkeley. Lo comento porque aquellos que lo conocen en verdad, desde su vestir, desde su forma de ser, bueno, Juan Luis demuestra su disrupción sin duda alguna. Muchísimas gracias, Juan Luis, por estar aquí con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, Janet. Como siempre, es un honor estar en todos los foros que organizas y principalmente en este nuevo foro digital de innovación legal que me parece una excelente iniciativa. Estoy muy contento de estar aquí. Oye, Juan Luis, y pues bueno, tú realmente te has posicionado en todos estos temas de vanguardia en México y pues por eso te invitamos para que nos platiques un poco de este término de deepfakes
y realmente qué casos han habido y qué tanto realmente como abogados tenemos que estar al tanto de qué implica estas, pues el uso de estas tecnologías. Entonces, platícanos un poco, ¿qué son los deepfakes? Claro que sí, Janet. Mira, como tú lo dijiste y creo que lo dijiste muy bien, son videos sintéticos, son videos que se construyen o que se modifican o que se crean de manera sintética, es decir, no pasaron en la vida real, no pasaron realmente, sino se fabrican o se construyen con este tipo de tecnología. Obviamente, la fabricación de videos, de fotografías siempre ha existido, ¿no? Desde no tapar análogamente el lente de una cámara para desaparecer una parte de la foto, hasta tecnologías un poco más novedosas como Photoshop. Pero ¿qué es lo que hace a los deepfakes como más interesantes en este mundo digital? Es el adjetivo deep, ¿no? Que significa profundo, porque este tipo de tecnologías se hacen a través de redes neuronales profundas, que es una tecnología de inteligencia artificial y que está avanzando muy rápido, a niveles muy rápidos, y cada vez se puede o vamos a llegar a la facultad de crear videos digitales 100% que nunca sucedieron en la vida real, ¿no? O sea, que nunca sucedieron en el mundo de los átomos, pero que sí sucedieron en el mundo de los bits, y eso pues puede llegar a tener consecuencias muy, muy, muy interesantes, no solo desde el punto de vista legal, sino en muchas áreas, ¿no? Y si me permites, pues te comparto para que vea nuestra audiencia eh, unos deepfakes, ¿no? Pues sí es importante porque hoy en día que le creemos todo, que decimos, oye, es que si lo vemos en video, ¿no? Que todo el mundo ya es periodista, que todo el mundo graba un video y que de pronto dices, es que si lo vi en video sí sucedió, ¿no? Totalmente, totalmente. Como que me encanta porque ahora se ha vuelto casi, casi un escudo cuando te sucede una injusticia en la calle, sacar tu celular y empezar a filmar, ¿no? Y entonces ha habido estos videos de Lord y Lady no sé qué y bla, bla, bla. Le creemos mucho al video, le creemos mucho a la fotografía. Creo que siempre ha sido. Eh, pero sí está interesante tomar en cuenta que ahora cada vez las tecnologías se van volviendo más asequibles para modificar esos videos o incluso para crearlos desde cero. Entonces, te voy a compartir, si me permites, la pantalla. Ah, pues ya está aquí, fíjense. Les voy a poner esto, aquí ustedes ya están viendo seguramente mi pantalla. Les voy a poner unos deepfakes, unos minutitos nada más para que los puedan ver. Hay un proyecto que intenta poner la cara del actor Nicolas Cage en absolutamente todos los personajes de todas las series y todas las películas. Aquí, como pueden ver, esto es de Friends, pero pues la cara no es del actor, no es del actor, sino es de Nicolas Cage, ¿no? Les voy a poner el video. Eh, a ver, ojalá que aquí no me vengan los anuncios de YouTube. Fíjense cómo todos tienen la cara de Nicolas Cage. Terrific. Really bitchin'. I, Dr. Emmett Brown, am about to embark on an historic journey. So I'm Sergeant Prince Commander Danger is not. That's right. Why? Why am I Sergeant? Well, you are self-aware. Ah, that's the second of your criteria. Let's deal with the first, intelligence. Is Commander Data intelligent? Yes. It has the ability to learn and understand and to cope with new situations. I have been stabbed, shot, poisoned, frozen, hung, electrocuted, and burned. Bueno, y el video sigue, ¿no? Lo pueden encontrar en YouTube si lo quieren ver más completo. De hecho, es bien interesante, hay un capítulo de Star Trek donde hablan de cuando una inteligencia artificial es inteligente. Si quieren, también échenle un ojo. Pero bueno, el objetivo es ilustrar esto, ¿no? Así como aquí le podemos poner la cara de Nicolas Cage a absolutamente todos los personajes. Obviamente hay algunos personajes que se ven bastante malos, pero hay algunos que pues sí como que te confunden, ¿no? Como que no sabes si realmente es el personaje o no. Este tipo de tecnología se puede utilizar para ponerle, por ejemplo, crear un video de un político diciendo algo que no dijo, crear un video de una celebridad haciendo algo que no hizo.
pero no solamente en temas políticos o de celebridades, también pueden crear un video de cualquiera de nosotros haciendo algo que no nos gusta hacer o que puede afectar o dañar nuestra reputación, ¿no? Oye, Juan Luis, y por ejemplo, en este caso que en mi parecer, y corrígeme si no es muy similar a este debate pues, de cuando la inteligencia artificial crea alguna foto, alguna imagen o inclusive algún texto, ¿no? Ya tenemos, mucho de eso es algo muy recurrente que muchas agencias de marketing digital ya lo que compran hoy en día es algoritmos que les escriban los artículos, ¿no? Ya ni siquiera contratan una Claro. persona, sino que el algoritmo va, ve lo que hay en internet y ve los gustos del público y al final termina escribiendo un artículo. Y creo que hay temas, bueno, hay temas primero de derechos de autor, ¿no? O sea, de quién es dueño titular de este video, pero bueno, lo hago el paralelo a ya sea un texto, ya sea un video, ya sea una imagen, ¿no? Y también está el tema, pues como decías, de el daño, ¿no? ¿Cómo se causa el daño a la imagen de esta persona? ¿Qué elementos jurídicos con cuáles contamos para poder proteger este tipo de imágenes? Claro que sí, Janet. La verdad es que sí, esa pregunta de quién es dueño de algo que hace la inteligencia artificial es muy interesante. Yo he tuiteado, estoy desarrollando un framework que le llamo el test de Conde, así como el test de Turing, pero este es el test de Conde, en donde básicamente es un test de 3 pasos para saber quién es el dueño, ¿no? Y es un test que pudiera servir a jueces o abogados o abogadas o a juezas para poder aplicar eh, las leyes que ya existen precisamente para definir quién es dueño de qué. Y si quieres, después con más calma te platico cuáles son los puntos de que creo o los puntos relevantes a interpretar para saber cómo aplicar la ley. Pero aquí definitivamente existe un propietario, independientemente si es la persona que usa la herramienta o la persona que programa la herramienta o la empresa que distribuye la herramienta, existe un propietario del video, ¿no? Y que, ojo, cuando esto se vuelve muy complicado en temas de derecho a autor, porque suponemos que nosotros creamos un video desde cero, ¿no? Ese video, pues por supuesto, es una obra audiovisual, tiene derechos morales, tiene derechos patrimoniales, pudiera llegar a tener ciertos derechos conexos, y suponiendo que una sola persona creó ese video desde cero, pues entonces esa persona tiene los derechos sobre la obra o sobre el video, que puede ser o no la persona que aparece. Ahorita vamos a hablar del derecho a la imagen. Pero ¿qué pasa cuando agarro, por ejemplo, como los ejemplos que vimos, una película, una serie, y después modifico ese video para ponerle la cara de alguien más? Ahí realmente lo que estoy haciendo obras derivadas de obras protegidas. Y la ley ahí es muy clara, ¿no? Si no tienes la autorización del titular de la obra originaria, no puedes tener derechos sobre la obra derivada. Pero vamos a suponer que sí tenemos los derechos y que todo está en orden y que no hay nada ahí que se pudiera prestar a una mala interpretación o a una actividad ilegal. La persona que crea el video, la persona que lo hace, ya sea a través de estos algoritmos, etcétera, puede tener los derechos de propiedad intelectual sobre la foto. Pero ¿qué pasa si nosotros incluimos la imagen de un tercero? Ahí nuestra ley federal del derecho a autor también lo regula. Tenemos el artículo 87 y el artículo 87 básicamente establece que no se puede divulgar una obra que tenga la imagen de una persona si no tienes el consentimiento de esta persona para su divulgación. Entonces aquí se crea el primer derecho, que es un derecho que es poco explorado, pero tenemos el derecho a autorizar o prohibir la divulgación de nuestra imagen en el artículo 87 de la Ley Federal del Derecho a Autor. Cuando esa divulgación se hace con fines comerciales, sin nuestra autorización, se convierte en una infracción en materia de comercio. Entonces también, esto pasa muchísimo cuando utilizan, por ejemplo, fotos. Hemos tenido casos o nos han llegado consultas en donde le toman una foto a una persona en un bar o en un antro, ¿no? Y después el bar y el antro lo utiliza para darle difusión a su jueves 2x1, ¿no? Y entonces salen las imágenes de estas personas con jueves 2x1, tal antro, tal bar, y están utilizando la imagen de estas personas para fines comerciales y en muchos de estos casos no se les está autorizando. Entonces pueden estar cometiendo infracciones en materia de comercio. Entonces, a pesar de que una persona tenga la titularidad de la obra, esto es importante, no confundir, a pesar de que una persona tenga la titularidad de la obra
y tenga todos los derechos patrimoniales para comunicarla públicamente, para transmitirla, etcétera, si incluyó la imagen de un tercero sin su consentimiento, no puede divulgar eso sin que tenga esa autorización principalmente, ¿no? Y esto está regulado en materia de derechos de autor. Oye, Juan Luis, pero pues ya nos dejaste aquí con ganas de nada más de que tu ley Conde para saber cómo ver, vincular la responsabilidad, pues si puedes a grandes rasgos, me gustaría que de una vez nos la compartieras. Claro que sí. Pues mira, el test de Conde básicamente son 3 preguntas que guían la interpretación jurídica para aplicar las leyes de inteligencia, perdón, las leyes de propiedad intelectual e inteligencia artificial. La primera pregunta es si existen o no términos y condiciones. Dicen por ahí, si la vida te da limones, haz términos y condiciones. Entonces, el tema es bien interesante porque si hay términos y condiciones, la siguiente pregunta es, ¿qué dicen los términos y condiciones sobre la propiedad intelectual? Vamos a poner el ejemplo que pusiste de las agencias de marketing. Si ellas están a lo mejor rentando un software, quieren que en los términos y condiciones digan que cualquier elemento que desarrolle ese software va a ser propiedad de la empresa de marketing, va a tener los derechos la empresa de marketing que está utilizando ese software. ¿Por qué? Porque pues, para que entonces lo puedas distribuir, puedas hacer obras derivadas, etcétera, etcétera, lo puedas publicar. Si los términos y condiciones le otorgan la propiedad intelectual a alguien en la ecuación, pues ahí la respuesta es muy sencilla, ¿no? Son los términos y condiciones controlan. Puede ser que haya términos y condiciones que digan, oye, ¿sabes qué? Todo lo que cree esta herramienta de inteligencia artificial es propiedad de la empresa que la está poniendo al mercado. Entonces ahí tendremos que tener cuidado. Tendremos que leer los términos y condiciones para saber qué queremos que suceda. ¿Qué pasa si no, los términos y condiciones no dicen nada o si no hay términos y condiciones? Nos vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué grado de autonomía tiene la máquina? ¿No? Y puede haber máquinas que tienen autonomía de grado 1, que tienen autonomía de grado 5, y entre más sea el grado de autonomía que tiene la máquina, es decir, entre más actúe sin intervención de la persona que la está utilizando, quizá la propiedad intelectual vaya más a la persona que desarrolló esto o a la empresa que le está comercializando, ¿no? A la persona que tiene la titularidad de este algoritmo. Pero si a lo mejor la autonomía es más baja y la máquina toma menores decisiones y requiere que la persona que le está utilizando le meta más galleta, entonces a lo mejor la propiedad intelectual se va a ir decantando, se va a ir poniendo más en la persona que utilice, en el usuario final. ¿Ok? La siguiente pregunta es, ¿cómo se involucra la máquina en la creación o en el proceso de creación de la obra? Quizá el algoritmo solamente sirve para poner filtros, ¿no? O sea, yo puedo decir, ¿sabes qué? Quiero hacer una obra de un atardecer, ¿no? En la playa, con el mar, con tales colores, con tal estructura, con tal composición, pero la máquina solamente automáticamente va a corregir las pinceladas para que las sombras estén correctas, por ejemplo, ¿no? Eso es un grado en el proceso de creación de la obra muy bajo. ¿Qué pasa a lo mejor si lo que yo hago es decirle al algoritmo, sabes qué, quiero un atardecer? Y el algoritmo decide si es en la playa o si es en las montañas, el algoritmo decide qué tipo de cielo va a haber, el algoritmo decide qué tipo de landscape va a haber. Entonces estamos hablando de un grado de creación mucho más alto. Quizás si el grado de creación es más alto, los derechos correspondan mucho más a la persona que desarrolla o que es titular del algoritmo, pero quizá si el grado de creación de la obra es más bajo, tenga que corresponder al usuario final de ese algoritmo, a ti y a mí que estamos utilizando. Esto es bien importante porque este test se tiene que meter dentro del principio de proporcionalidad para analizar cada caso concreto, para saber a quién le corresponde el derecho. Entonces yo invito, si hay jueces, si hay magistrados que nos están escuchando, pues que analicen la oportunidad de usar el test de Conde en las sentencias cuando tengan que estar determinando este tipo de cosas, porque creo que esas son las preguntas que nos hacemos nosotros como abogados cuando tenemos que desarrollar esta cuestión. Y un ejemplo muy práctico de cómo se aplica esto, lo vemos todos los días cuando utilizamos nuestro software para tomar fotos en los teléfonos inteligentes más recientes, ¿no? Si tienes un iPhone 11 para arriba, o creo que Samsung también trae esto, ya tienen algoritmos de inteligencia artificial que te corrigen cuando tomas una foto. La primera vez que tomé la foto con mi nuevo iPhone dije,
qué buen fotógrafo soy, pero realmente no era yo, era la inteligencia artificial, ¿sabes? Que era mejor que yo tomando fotos. Corrigen automáticamente tu foto, pero muy pocas personas se aventarían a decir el argumento de que Apple es dueño de todas las fotos que tienes en tu camera roll, ¿no? En tu carrete. Este, ¿Por qué? Pues porque tanto los términos y condiciones como el grado, si tú analizas este test de Conde, pues evidentemente eh, el grado, o sea, la propiedad intelectual debería de caer en la persona que está tomando la foto porque tiene mucho más grado se involucra en un grado mayor en el proceso de creación de la obra, el algoritmo tampoco es tan autónomo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eh, pues así va ese test. Oye, pues la verdad me encanta y gracias por compartirnoslo porque creo que al final también una gran labor de los abogados digitales y más los disruptivos como tú, pues es generar nuevos modelos de comprensión de estas tecnologías, ¿no? Y así casi en el paso a paso de paso 1, paso 2, paso 3, así que me encanta esta aportación, muchísimas gracias. Y regresando un poco a donde íbamos en el tema, Juan Luis, decías que bueno, todo, cuando entendemos ya también si tenemos el consentimiento de la persona para usar su imagen, etcétera, si tenemos también los derechos de las obras a la hora de hacer estos videos. Pensemos en que sí, si los tuviera, ¿puedo de todos modos divulgar libremente un deepfake o esta obra o cómo funciona? Si vas a necesitar tener todos los permisos para hacerlo. Si te falta uno de ellos, no vas a poder divulgarla o comunicarla públicamente. Ojo, puede ser que tengas los permisos o que las obras sean del dominio público, pero eh, necesitas tener, ya sea por ley o por la autorización de los dueños, el derecho para difundirlos. Y hago hincapié, si tienes todo y tienes toda la protección del derecho a autor, pero no tienes la autorización de la persona que aparece en la imagen, no la puedes difundir. O sea, es ilegal difundirla. Oye, y bueno, digo, normalmente los deepfakes cuando causan un daño reputacional, digo, en este caso que nos mostraste, en el sentido de Nicolas Cage, igual y no era directamente un daño reputacional, no están diciendo nada malo de él, etcétera. Pero, pues la mayoría, cuando se trate de un político, cuando se trate de alguien famoso, pues no van a ser con el consentimiento probablemente de esta persona, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando se divulga un video así? ¿Qué se puede hacer en términos del daño reputacional que le está causando? O sea, lo vamos a tratar como un daño reputacional en cualquier imagen, en cualquier noticia. Fíjate que es un tema bien interesante porque por un lado tenemos el derecho a la imagen comercial o el derecho de imagen, ¿no? Que en otras jurisdicciones como en California se llama, por ejemplo, right of publicity, que es lo que básicamente regula la ley federal del derecho a autor. Pero también tenemos el derecho a la propia imagen, que es otro derecho que es distinto, que lo que cuida precisamente es nuestro patrimonio moral y que generalmente se mete en la misma cajita de el derecho al honor, el derecho a la honra, el derecho a la vida privada, etcétera, ¿no? Realmente hay una diferencia entre todos estos derechos, cada uno tiene sus temas muy específicos, pero hacer esta divulgación y causar un daño puede generar una acción para reclamar daños patrimoniales o daños morales, inclusive, a la persona que lo divulgó. ¿Qué pasa como en el ejemplo que tú pones? Oye, pero ¿qué pasa si es una persona, o sea, un video que se tomó del público, de una persona pública, por ejemplo, un político o un artista, alguien que está en la farándula o incluso una influencer que ya no alcanzó cierto grado de notoriedad? Fíjate que es bien interesante. La Ley Federal del Derecho a Autor tiene una excepción a divulgar la imagen. Hablábamos de las excepciones y la excepción es que la foto haya sido tomada en lugares públicos, ¿no? Y que la imagen de una persona sea como parte, que no sea la parte central, sino que sea parte de otras, ¿no? Entonces, a lo mejor si tomas la foto de un político en un lugar público, recibiendo haciendo actos que no son muy buenos, pues entonces a lo mejor ahí tienes elementos para argumentar que existe un interés o existe un derecho a la libertad de expresión o un derecho al acceso a la información que de alguna manera
quita o interrumpe este derecho a la imagen o a la propia imagen. Entonces, esta ponderación de derechos es un tema que pasa mucho y que nuestra jurisprudencia mexicana tiene muchos ejemplos. Incluso el cuarto tribunal colegiado resolvió el caso de esta actriz que salía, era una de estas actrices que salía en la serie esta de RBD, creo que era Anaí, el caso de Anaí, que resuelve el cuarto tribunal colegiado, el caso de Lidia Cacho, hay un caso de Lidia Cacho muy interesante que resuelve la Suprema Corte, en donde básicamente nuestra doctrina jurisprudencial nos va diciendo que tenemos que hacer una ponderación entre estos dos derechos a través del principio de proporcionalidad. Y entonces tenemos que preguntarnos si esta persona es una persona pública, si es una persona que nos interesa saber de lo que está haciendo. Claramente un político, pues nos interesa saber a nosotros como sociedad qué es lo que están haciendo nuestros políticos. Y luego si esa intromisión es justificada, ¿no? O sea, si realmente la intromisión de ir y tener su imagen y ponerla es justificada para que nosotros tengamos el derecho a la información, o a lo mejor pues no nos importa tanto, como a lo mejor no nos importa ver o algunas personas sí, pero a la gran mayoría quizá no nos importa lo que hace una actriz cuando está de vacaciones en un hotel no privado, en una playa, ¿no? Y entonces los paparazzis van y toman la foto y la publican. Ahí el test quizá tiene un grado menor de protección hacia la libertad de expresión o hacia el acceso a la información, ¿no? Entonces es importante decirlo, nuestra jurisprudencia en México es muy interesante y casi son casos, todos son casos de farándula. Pero tenemos líneas jurisprudenciales muy interesantes que nos ayudan a interpretar en qué momento tenemos que darle peso a la reputación, al honor o a la propia imagen de esta persona y en qué momento podemos alegar una defensa por temas de libertad de expresión o por temas de acceso a la información, ¿no? Y esto se va a poner más interesante cuando se puedan hacer deepfakes con mayor facilidad. Entonces, Juan Luis, si entiendo bien, aunque actualmente, bueno, no ha habido un caso de deepfake en México, digamos que lo trataríamos como estamos tratando este argumento de derecho a la imagen, ¿no? Con estas herramientas de derecho a la imagen. También el tema de la libertad de expresión, ¿no? Me gustaría si puedes también comentarnos, porque a veces el otro punto, ¿no? El contrapeso, el contraargumento es, pues es que hay libertad de expresión, pues es que también tenemos el tema del acceso a la información, ¿no? El derecho al acceso a la información. Entonces, ¿cómo también juegan estos derechos en el argumento? Bueno, lo que pasa es que, a ver, es bien interesante este tema. Vamos a poner un ejemplo para relacionarlo con deepfakes, ¿no? O sea, imagínate que alguien pone la cara de una mujer en un video pornográfico. Que ella no está representando, pero le ponen la cara y es un muy buen deepfake y lo empiezan a distribuir por todos lados. Y entonces empieza a afectar al honor o la reputación por alguna razón, porque nuestra sociedad es muy juzgona, pero se empieza a afectar el honor o la reputación de esta persona, ¿no? Entonces esta persona dice, ¿sabes qué? Estás afectando mi honor y estás afectando mi reputación. Y esta persona, digamos, es una persona privada, ¿no? Es una persona que no es de la farándula, que es una persona que es una profesionista o una persona que vive una vida no pública, ¿no? Entonces, pues bueno, se distribuye este video y de repente la persona que lo distribuye dice, oye, pues es que es libertad de expresión, ¿no? O sea, yo puedo libertad de expresión y yo puedo decir que tú eres una tal por cual, así lo estoy haciendo a través de un video, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que ponderar ambos derechos, tenemos que poner en la balanza ambos derechos, ¿no? Y ahí te digo que hay varios casos, varios asuntos, nuestra línea jurisprudencial, nuestros criterios jurisprudenciales son bastante interesantes en ese tema porque han dicho que se tiene que hacer una ponderación y porque nos han dado elementos muy específicos de cómo hacer esa ponderación. Y esos elementos han sido que esta persona sea una persona pública, que esta persona se tenga un interés en saber el hecho, ¿no? Etcétera. Entonces, cuando corremos este test, nos vamos a dar cuenta que no en todos los casos es justificable la intromisión, ¿no? Y que no en todos los casos vas a poder decir es que es libertad de expresión. Y no en todos los casos vas a poder decir que derecho a la información, de acceso a la información. No tenemos el derecho a acceder
a un video pornográfico de una persona si esa persona no nos lo quiere compartir, ¿sabes? Entonces, difícilmente podemos hacer ese argumento en este caso. Ahora, imaginemos que es un video, nótese que en deepfake siempre los videos son falsos, ¿eh? Perdón, ya me fui, ahorita regreso. Nótese, en deepfakes los videos siempre son falsos. En teoría, son videos de una persona haciendo algo que no hizo. Entonces, aquí esto quizá pudiera, aunque no lo ha determinado ni la Corte ni los tribunales colegiados lo han determinado directamente, o al menos no que yo sepa, pero esto quizá pudiera ser un elemento muy específico que se pudiera integrar a este test, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo que estás difundiendo es evidentemente una mentira? Eso debería de implicar al acceso a la información. Tenemos derecho a acceder a la información, aunque sean mentiras. Imagínate que tenemos a un político que no es de nuestra preferencia y nos hacen un video diciendo una cosa que nunca hizo, ¿no? Pudieran afectar cómo pensamos o cómo votamos o cómo ejercemos nuestros derechos democráticos. Esto siempre ha sido, la propaganda siempre ha existido, nótese, ¿no? Pero quizá cuando se hace a través de un video, la persona o el político o la político que sale en este video quizá pueda decir, oye, pues de entrada no puedes tener, entiendo que tengas un derecho de protección de acceso a la información, pero de entrada no puedes acceder a algo que es mentira, ¿sabes? O sea, de entrada quizá este elemento de hacer los deepfakes puede contribuir a nuestra jurisprudencia para a lo mejor limitar ese derecho de acceso a la información sobre videos que son evidentemente falsos o fabricados. Y ahí también, ahorita que comentabas el tema de que le pusieran a un video pornográfico la cara de alguien, pues me recordó a este tema de la famosa ley Olimpia, ¿no? Que acaba de estar también ya aprobada en el Congreso, pero me llama la atención que dices, esto, bueno, desde mi perspectiva es un grado más allá de complejidad. Ya tenemos ciertas regulaciones de, bueno, ¿qué sucede cuando divulgan un video que daña mi reputación en un tema, pues, digamos, sexual, ¿no? Que sí soy yo, ¿no? O sea, ahí no está contemplada la parte de que el video sea falso, porque ahora, pues, vamos a tener también un grado más de complejidad de, ¿y cómo pruebo que ese video es falso, no? No, por supuesto. A ver, fíjate que yo platicaba hace poco de derecho de nudes con Ana Paula Romualdo, que es una gran abogada que conocemos. Ella conoce un poco más de estos temas del Código Penal que yo, pero creo que hacía la observación de que algunas redacciones de esta famosa ley Olimpia ya contemplan imágenes simuladas, que ahí la palabra simulada pues te podría hacer pensar que aplica un deepfake, ¿no? Tenemos que recordar que este tipo de cosas realmente no es que tenga una protección al patrimonio moral del honor. Esto es simple y sencillamente, tú divulgas sin consentimiento la imagen de una persona en ciertos elementos o con ciertas características, vas a la cárcel, ¿no? Realmente el derecho a la protección del honor o la restitución, aunque por la vía del derecho penal se podría alcanzar, generalmente lo encontramos más regulado en la vía civil. En la Ciudad de México tenemos la ley, tenemos una ley específica que habla de responsabilidad civil en materia del derecho al honor, de la vida privada, que se me hace una ley muy vanguardista, por cierto. Pero sí, efectivamente, el objetivo aquí cuando hablamos de las leyes civiles del honor no es tanto decidir si es falso o no es falso. Si un documento, si un video, si una foto afecta mi honor, afecta mi derecho a la imagen propia, yo tengo una acción para demandar daño moral o incluso daño patrimonial cuando se difundió la imagen sin mi consentimiento. Y obviamente por ahí nos hacían una pregunta de cómo se estiman los daños. Hay casos en donde es sencillo estimar los daños. En materia de daño moral, por ejemplo, es lo que tuve que gastar en mi rehabilitación. Si tuve que ir a terapia, pues me vas a tener que reembolsar por eso. Si, ¿no? El tema o probar daño moral es un tema complejo, pero que la Corte o bueno, los tribunales federales han puesto jurisprudencia bastante interesante que de alguna manera toma en cuenta esta dificultad, ¿no? Y entonces hay ciertos supuestos que el legislador
previamente dice, sabes que yo aquí creo que sí tienes que dar daños, y entonces a eso generalmente se le da más peso. Sin duda alguna es un elemento importante a considerar en cada caso concreto. Cada caso es distinto y tendrás que ir documentando en cada caso cómo se van a liquidar esos daños. Pero existe la acción a los daños, existe la acción a los daños. Y en muchos casos, en casos privados, en casos en donde no tienen que ver figuras públicas, en casos donde no tienen que ver temas involucrados con políticos, ¿cómo se llama? Generalmente va a tener más peso el derecho a la intimidad, el derecho al honor, el derecho a la propia imagen. Y si distribuyes un deepfake de una persona que no es pública, pues quizá lleves las de perder en un caso de responsabilidad civil extracontractual. Oye, Juan Luis, y bueno, nos dice Ignacio Ojeda que sí, que cuál es el artículo y la ley en donde está la excepción que tiene que ver con el tema que decías del lugar público, de la persona, del político o de la celebridad. El artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor te pone la excepción de cuándo puedes divulgar la imagen de una persona, y las únicas excepciones legislativas que existen ahí es el tema del lugar público y el tema en que la imagen de una persona no forme parte, o sea, forme parte de otros elementos dentro de la foto y que se haga para fines periodísticos. Por ejemplo, si yo tomo una foto del Zócalo con toda la gente que está ahí para ilustrar cierta irresponsabilidad supuesta de ciertas personas ante COVID, ¿no? Que están ahí saliendo sin cubrebocas, etcétera. Las personas que salen retratadas en esa foto sin cubrebocas no le van a poder reclamar al periódico que la publique que ellos no dieron su autorización, ¿no? Porque caes dentro de las excepciones del artículo 87 de la ley. Las excepciones que tienen que ver con que son figuras públicas, políticos, farándula, etcétera, son temas que caen dentro del test de proporcionalidad judicial. Eso es un tema judicial que no tiene nada que ver con la ley. No lo vas a encontrar en una ley, lo vas a encontrar en la jurisprudencia que se ha ido desarrollando con motivo del derecho a la imagen en los tribunales colegiados y en la Suprema Corte. Oye, Juan Luis, una pregunta. En Estados Unidos, tú que estás más empapado de los casos por allá, ¿sí se han dado ya casos que han llegado hasta la corte o hasta tribunales de temas de divulgación de deepfakes? No han llegado tan alto, no han sido temas que hayan llegado a la Suprema Corte o incluso que hagan luminarias. Estaría interesante verlo. Ha habido casos en cortes bajas o en cortes, los superior courts o las cortes que son de primera instancia, y los terminan resolviendo precisamente con estos principios. O sea, los americanos son un poco más prácticos. Generalmente el tipo de casos o de acciones que ves en Estados Unidos son right of publicity, que es el derecho a la imagen comercial, infracciones en materia de comercio, y ellos tienen para su responsabilidad civil extracontractual, la tienen a través de una figura que se llama la figura de los torts. Y hay torts de publicidad, hay torts de privacidad, ¿no? Hay varios, ¿no? Que es hay uno que es intentional disclosure of public facts, of private facts, ¿no? Entonces, cuando alguien hace una divulgación intencional de datos privados, en algunos estados podría estar cometiendo un tort. Esto puede caber dentro de este tema, ¿no? El tema de deepfakes podría caber aquí. Hay otro tema que puede ser el tort de false light, ¿no? En donde se publican datos de una persona bajo mentiras, ¿no? Tenemos los torts de defamation, que pueden ser, en este caso, es el caso de slander, ¿no? Entonces estamos viendo este tipo de asuntos de responsabilidad civil extracontractual por los torts que llevan más de años, o sea, que son los torts vienen del common law, que es más vieja que nada, ¿no? Entonces, así es como lo están utilizando en algunas cortes, pero por su practicidad, no creo que vayamos a ver un caso de estos en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, a menos que tenga que ver con elecciones presidenciales. Ahí sí, a lo mejor, si alguien, ¿no? A través de redes sociales está divulgando fotos o el actual presidente, que probablemente ya va de salida, empieza a decir que los videos fueron falsos y empieza a demandar como le encanta demandar, pues a lo mejor podamos ver algo en ese contexto. Va a estar interesante. Y bueno, aquí también creo que viene a colación uno de los grandes
pues, temas que hemos tocado también en la comunidad de abogados digitales, de qué tanto estos temas de propiedad intelectual, entonces se resuelven en los tribunales y más bien se resuelven en las mismas redes sociales en donde se les dio difusión, ¿no? Ahora tenemos pues esta nueva ley de propiedad intelectual que ya trae ese tema del notice and takedown, ¿no? Y vemos casos como los que pasaron de Sage, ¿no? De este caso muy ¿no? Del video del impresionante, que al final de cuentas se resolvió en las, pues lo que queremos primero como abogados digitales, ¿no? Es que los contenidos se bajen, ¿no? Para que no sigan afectando la reputación y bueno, y se resolvió directamente en la plataforma de Twitter, ¿no? En donde pues se hizo ahí el procedimiento que tiene la propia plataforma para que bajaran absolutamente todos las reproducciones que había habido de este video, ¿no? Entonces, sí, sí, siempre me gusta recordar que un abogado digital pues necesita conocer los mecanismos que tienen estas propias plataformas para que si un cliente, imagínense, si tú hubieras sido el abogado de Sage, pues cuál es el proceder, porque tenemos por otro lado, pues temas también de daño de imagen, como el caso de, que también lo hemos difundido mucho, de Ulrich Richter, que él, por otro lado, sí decide irse a tribunales y demandar a Google para que se baje un blog que estaba dañando su imagen y pues se tarda 2 años el caso con una resolución importante que la Corte dice que sí se puede juzgar a Google en tribunales mexicanos, porque bueno, el argumento de Google era que no se podía, ¿no? Y digo, nada más menciono esto como una visión que me gustaría que nos dieras también tu opinión en cuanto a cómo el abogado digital o qué debe de integrar para resolver este tipo de temas. ¿Qué opinas? Mira, Janet, me encantan los ejemplos que pones. Yo generalmente veo el derecho como una herramienta, ¿no? Yo creo que nos han mentido toda la vida, diciéndonos que el derecho es un elemento para la ingeniería social que modifica comportamientos. Yo honestamente no me la compro tanto, ¿no? No llego a decir que es mentira, pero no me la compro tanto. Yo veo más al derecho como una herramienta para alcanzar justicia en las relaciones sociales y como una herramienta nos sirve para algunas cosas. Demandar, yo creo que demandar por la vía civil te va a servir si necesitas una compensación, si quieres que se te compense, se te haga una retribución económica. Pero principalmente, como tú bien lo pones, pues el objetivo no es tanto meter a la cárcel a alguien o que se te paguen millones de dólares, porque a lo mejor ni siquiera los vas a poder estimar. El objetivo es quitar ese contenido que de alguna manera afecta tu honor. Eso es como lo primero que hacemos. Y eso lo discutimos mucho cuando hablamos de derecho en NUTS. El objetivo realmente es remover el contenido. Y efectivamente las plataformas tienen, nuestra ley federal del derecho de autor trae estas nuevas reformas en donde vienen los mecanismos de notificación y retirada, que mucha gente ha alegado que es censura, yo no lo creo, de manera muy honesta y transparente, pues, lo digo. Pero bueno, ¿qué es lo que dice? Este tipo de mecanismos existe desde 1995 en el DMCA, es una copia del Digital Millennium Copyright Act de los Estados Unidos, y básicamente lo que dice es que las plataformas van a ser responsables de cualquier violación de propiedad intelectual que ocurra en sus plataformas, a menos que pongan estos mecanismos. Hay 4 cosas que tienen que hacer. La primera son los mecanismos de notificación y retirada. Pero solamente aplica la ley mexicana como está redactada solamente aplica a obras, no aplica a derecho a la imagen. Si yo te tomé una foto a ti, volvemos a lo mismo, no cubre la ley este tema, pero las plataformas autorregulándose como mejores prácticas, volvemos a lo mismo, si la vida te da limones a términos y condiciones, en sus términos y condiciones han puesto mecanismos para remover este tipo de contenidos. Y entonces sí es posible ir con Facebook, con Twitter, con Google, con todas estas, que dicho sea de paso, la gran mayoría de las que utilizamos están en California, en donde tienen cierto tipo de leyes que han estado en efecto mucho más tiempo que en México,
y que ya han desarrollado estos mecanismos. Entonces sí conviene primero echarle un ojo a los términos y condiciones, porque puedes hacer desde reportar una imagen directamente, ¿no? A través de report de los botones, o incluso puedes iniciar procedimientos internos mandando un correo electrónico como el famoso takedown notice del DMCA. Entonces váyanse a los términos y condiciones primero. Y me gustaría hablar de un tema que creo que es bien interesante, porque Facebook está haciendo ahora propuestas no solamente para remover el contenido, sino para evitar que el contenido se suba. Y es una herramienta de inteligencia artificial en donde tú subes tu foto y le dices a Facebook, sabes que yo no doy el permiso de que nadie la suba. Y Facebook corre algoritmos de inteligencia artificial y le pone un sellito. Y de alguna manera, cuando un tercero sube esa foto, Facebook automáticamente la detecta y no te deja subirla o la borra. Entonces creo que el derecho como una herramienta para evitar. Imagen que quieres proteger de alguna forma. Correcto, correcto. Y entonces el algoritmo de Facebook ya la vio y ya le puso un tache, ¿no? Y ya nadie más la va a poder subir. Entonces yo creo que aquí hay un tema bien interesante. Quizá el derecho no nos sirve, no nos va a servir como una herramienta, y esto nos debe de enseñar un poco de humildad a los abogados. Quizá el derecho no nos va a servir para evitar estos problemas. Quizá lo único que nos va a servir es para darnos herramientas para la reparación del daño o para la indemnización. Eh, Quizá tenemos que pensar en otras herramientas como inteligencia artificial que nos ayuden a, a prevenir esta difuminación de información, ¿no? Y ese tipo de herramientas pues están reguladas. No creo que deba de estar la ley federal para regular herramientas que provienen de la difuminación. A nuestros diputados les encanta, al parecer. Europa tiene regulitis aguda. Yo no creo que tenga que estar en ese tema. Yo creo que más bien tenemos que dejar que las plataformas, a través de sus términos y condiciones, hagan y pues compitan entre ellas con esto, ¿no? Para que nos den mejores herramientas para nosotros utilizar. Y si una plataforma no nos da estas herramientas, pues dejarla de utilizar, ¿no? Digo, de alguna forma, justamente este es otro de los grandes debates que tenemos hoy en día, qué tanto y qué se debe regular y qué realmente no es regulable, porque pues sí, ¿no? Ese es uno de los temas, porque a veces también el hecho de que esté regulado fuerza a las plataformas a poner ciertos términos y condiciones que antes probablemente no tenían, y pues si no quieres usar mi plataforma no la uses, pero pues son empresas tan grandes y tan poderosas que pues a veces las empresas no podemos prescindir de tener presencia en este tipo de plataformas, ¿no? Entonces, creo que ahí está un gran punto. Y también el mensaje, ¿no? El mensaje al abogado digital a decir, pues, como yo digo, pobre del abogado que lo único que sabe es derecho, y más del abogado digital, porque al final de cuentas, sea un tema en redes sociales de reputación, pues al primero que la persona o la empresa va a ir a consultar es al abogado, ¿no? No le voy a ir a consultar este tipo de temas a la agencia de marketing digital, ¿no? Entonces, sin duda, cada vez más, además, se presentan este tipo de situaciones y estamos ahorita en Abogado Digital justamente teniendo el curso de propiedad intelectual en la economía digital, y pues vemos que muchos abogados que se dedican a la propiedad intelectual pues ni siquiera conocen estos mecanismos en las redes sociales, ya en la práctica de, oye, ¿cómo si mi cliente me pide ayuda para poder bajar alguno de estos contenidos? Pues no es un tema de derecho, como dices, no es un tema de una habilidad de presentar una demanda, pero sí tengo que saber asesorarlo para meterme a sus redes sociales y en dónde le vas a dar específicamente clic para poder denunciar este tipo de contenido, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fíjate que en el despacho eh, dicen casi nadie lee los términos y condiciones. No, nosotros sí los leemos bastante seguido, porque mucho de nuestro trabajo no solamente es explicar la ley, sino explicar los términos y condiciones, definitivamente. Entonces sí creo que es bien importante. Yo creo que tenemos que tener una base muy fuerte de derecho, pero no tenemos que aprender de la industria a la que nos estamos dedicando, y si estamos trabajando con tecnologías, tenemos que aprender. No es que nos tengamos que ser expertos programadores, porque eso lleva mucho tiempo, pero por lo menos sí entender la materia que estamos utilizando, ¿no? O sea, con lo que estamos trabajando. Totalmente.
Oye, Juan Luis, estamos pues llegando ya a la última, a la recta final de este programa. Por aquí quería pues hacerte una última pregunta que, bueno, ahorita hemos estado hablando de cuando se usa la imagen de una persona existente, se usa digamos, el setting de un video existente, ¿no? Pero pues cabe la posibilidad de que estas herramientas creen lugares o personas que ni siquiera necesariamente existen, ¿no? ¿Hay alguna diferencia de todo esto que nos has platicado cuando, por ejemplo, una inteligencia artificial crea un setting, crea a una persona que no existe? Esto está bien interesante porque hay una página que les recomiendo que se metan que se llama This Person Does Not Exist. Y literalmente te puedes meter ahí y le das clic y genera fotos de personas que en teoría no existen, ¿ok? O sea, que la inteligencia artificial por alguna razón generó esa foto, ¿no? Incluso ya hay modelos en Instagram, influencers en Instagram que no existen. Por ahí luego les paso las cuentas de Instagram de algunos modelos o de algunos modelos que en realidad no existen, son personas creadas por inteligencia artificial. En este caso yo creo que cortamos totalmente el tema de derecho a la imagen porque no hay una persona eh, eh, en quien recaiga este tema, porque esta imagen pues no existe, nadie tiene esta imagen, no hay un bien jurídico tutelado o no hay un patrimonio moral de alguien que se esté dando. Esto no quiere decir que no estemos completamente fuera del derecho. Yo creo que estas fotos que se crean de personas que no existen pueden llegar a ser o pueden llegar a tener protecciones como obras, tanto derechos morales, derechos patrimoniales, derechos conexos, e incluso pueden ser registrados o podrían ser registrados hasta cierto punto como derecho a uso exclusivo, reserva de derechos a uso exclusivo como personajes. Entonces ahí quizá ya no podemos estar hablando de derecho a la reputación, derecho a la propia imagen, derecho a la imagen o a la imagen comercial, sino en ese caso únicamente vamos a estar hablando de derechos de autor porque termina siendo pues la creación de una obra en donde en donde no existe la imagen de alguien más. Pero es un tema bien interesante y muy probablemente las agencias de marketing lo van a empezar a utilizar porque así ya no tienen que lidiar con temas de imagen comercial. Ya es algo que te quitas, ya no necesitas esa autorización, simple y sencillamente creas a tu persona, vigilas que los términos y condiciones te den los derechos para difundir eso y pues ya te ahorraste un tema. La inteligencia artificial está atacando directamente el trabajo de los modelos y de las modelos. Y de los actores, o sea, yo podría prácticamente hacer mis personajes para hacer un comercial, ¿no? O para hacer... Y sabes que va a ser bien interesante que a lo mejor Robert De Niro va a poder actuar para siempre. Incluso después tocamos madera, pero después de que fallezca Robert De Niro, su imagen va a tener un valor enorme porque ya la vas a poder insertar en una película, ¿no? A través de tecnologías deepfake. Entonces, eso también puede aumentar el valor de nuestra imagen para nuestras futuras generaciones. Y ahí hay un tema interesante en materia sucesorio. ¿No? Y en materia de todas las regalías y todo el tema de, de la imagen, sin duda, pues a veces escuchamos estas posibilidades y hasta nos da miedo de que todo esto pueda ser una posibilidad y la verdad es que yo parte de lo que siempre sostengo es que estas cosas llegaron para quedarse, ¿no? La inteligencia artificial, lo único que va a pasar es que cada vez se va a hacer más inteligente y además vamos a poderla usar más de forma masiva, ¿no? O sea, que sea una realidad para todos, que bueno, hoy en día ya lo es. La inteligencia artificial, machine learning, esta es el deep learning, que es otra de las fases que de pronto es más profundo y de pronto todavía no está tan accesible a nivel masivo, pero pues las cosas están avanzando tan rápido que no descartemos que esto ya esté disponible para, pues, como dices, para cualquier agencia de marketing digital, para cualquier agencia de producción, para cualquier eh, empresa de cine, ¿no? Y serán temas que hoy en día los abogados digitales, pues tenemos que establecer las bases de cómo va a ser el approach hacia estas nuevas tecnologías, ¿no? Y
Y yo, como siempre les digo, mucho del approach que creo que está viendo ahorita es desde el miedo, desde el no entenderlas, y pues sin duda no podemos restringirlas, tenemos que ver todos los beneficios que también traen a nuestras vidas, y pues dejar las reglas del juego establecidas para ver cómo vamos a jugar en la sociedad con estos nuevos juguetitos, ¿no? Y bueno, me gustaría que nos dieras, no sé si tienes algún mensaje final. Bueno, antes déjame, te pregunta Guillermo Espinosa, que cómo podemos hacerle para denunciar un fraude sobre ofertas de productos y que una vez que haces el depósito o pago ya no te entregan el producto, como en Instagram. Yo no sé si tenga que ver mucho con propiedad intelectual, pero si tienes algún comentario. Digo, pues al final del día, pues yo te diría, de la misma forma que denuncias un fraude eh, de alguien que te vende algo por periódico, ¿no? O sea, hay elementos eh, para poder saber quiénes son las personas que están detrás, ¿no? Ese mito de que no puedes saber quién está detrás de una cuenta de redes sociales, creo que cada vez se va desmitificando más porque las redes sociales cada vez te piden que te autentiques y que te identifiques al momento de abrirlas. No, muchas de ellas te piden que pongas tu número de teléfono y ese número de teléfono está ligado probablemente a algún registro a alguien, ¿no? Y entonces llegas con esa persona y esa persona deslindará su responsabilidad, yo no soy, es tal, ¿no? Etcétera. O sea, creo que es bien interesante ese tema, pero ahí sí yo te diría, pues consúltalo con un abogado penalista digital, ¿no? Que seguro hay por ahí, les damos algunos consejos porque conocemos varios que lo pueden hacer, pero sí es un tema que no escapa al derecho, ¿eh? O sea, lo vas a poder hacer. Perfecto. Y bueno, ahora sí, si quieres dejarnos algún tema que tenías pendiente, una visión, un mensaje final. Lo único que yo les diría es no nos espantemos por esto, ¿no? O sea, al contrario, está divertidísimo y estemos seguros de que el derecho es una herramienta muy bonita que no necesitamos nuevas leyes, no necesitamos que la ley diga smartphone para que le aplique a tu teléfono inteligente. Eh, no le tengamos miedo, ¿no? Confiemos en nuestras herramientas jurídicas y aprendamos, o sea, métanse a ver esto, es algo muy divertido, la verdad, se los recomiendo muchísimo. Eh, y entre más se metan, seguro, porque aquí seguramente tenemos a muchos colegas y muchas colegas que son expertas en su tema, entre más se metan y más entiendan esto, seguramente les van a hacer sentido muchas cosas. Buenísimo. Pues antes de cerrar, nada más me pregunta aquí Carlos Castillo que si le podríamos decir cuál es la diferencia entre Legal Tech y Derecho Digital. Me gustaría, independientemente si Juan Luis quiere complementar, dejarte este artículo que es un poco de lo que comenté al principio del programa, que en el eje de tecnología de esta nueva, pues, conocimientos integrales que debe de tener el abogado digital, desde mi perspectiva, hay un eje de tecnología y un eje de negocios que también tenemos que saber. Y de un lado del eje de tecnología está las implicaciones legales del derecho, que eso es derecho digital, ¿no? Que hay temas de propiedad intelectual, que vienen temas de ciberseguridad, que vienen temas de protección de datos personales y todos estos temas transversales que ya debemos de manejar como abogados digitales, no importa lo que te dediques, y si el negocio es digital vas a tener un tema de protección de datos. No importa lo que te dediques, si ya estás en la nube tienes que saber temas de ciberseguridad, ¿no? Y del otro lado están las aplicaciones de la tecnología a nuestro trabajo legal, que eso es Legal Tech. Pues bueno, desde mi perspectiva, esa es la diferencia. No sé si tienes algún otro comentario, Juan. No, la verdad es que me encanta cómo lo explicas. Lo hemos platicado mucho este tema tú y yo y me parece que tu explicación es muy buena. Yo te diría nada más, o sea, como para poner un ejemplo, derecho digital es esto que estamos haciendo, es la aplicación de la ley a algo digital y Legal Tech es las herramientas que usas para hacer tu trabajo. Totalmente. Perfecto. Y pregunta Stephanie, aquí nos siguen llegando las preguntas, y bueno, tenemos un minutito.
En cuanto al marco regulatorio de los sandbox o de las organizaciones exponenciales que están surgiendo rápidamente, ¿nos puedes decir algo? No, claro. Mira, nosotros en el despacho trabajamos muchísimo con empresas, startups de tecnología de altísimo crecimiento que se desenvuelven o que levantan capital en Silicon Valley, y entendemos esto del crecimiento exponencial porque lo vivimos a diario, ¿no? Eh, Creo que hay ciertos temas en donde conviene hacer sandbox. eh, Puede haber, generalmente son temas que ya están regulados, por ejemplo, servicios de banca o servicios de finanzas, ¿no? Que son temas que por alguna razón son muy regulados y que son razones justificadas. Si este tipo de servicios se va a aplicar a este tipo de áreas, una de ellas, por ejemplo, el derecho, sería bueno hacer sandbox, ¿no? Para ver en qué se puede afectar al público en general o en qué se puede afectar a la sociedad con la introducción de estas nuevas tecnologías. Pero mi recomendación es tratar de evitarlos lo más posible, porque al final del día, sandbox puede llegar a ser muy beneficioso, pero es una herramienta para cuidar al consumidor o al usuario de la tecnología que por naturaleza pone algún tipo de restringe al crecimiento del negocio. No quiero decir eso de que quita la innovación o ahorca la innovación, no me gusta esa frase, pero sí cuando tenemos que proteger al consumidor por alguna razón, eso implica mayor gasto, mayor tiempo, mayor dinero para la empresa, y eso pues también le puede estar creando cierto daño al startup que quiere salir adelante. Entonces hay que encontrar un justo medio desde mi punto de vista. Buenísimo. Y pues Juan, si nos dejas algún dato de contacto en donde te puede contactar nuestra audiencia. Claro Ya. que sí, con mucho gusto. Normalmente dejo aquí en mi perfil, en mi nombre, porque es más fácil que lo lean a que lo... Ahí les estoy poniendo mi Twitter. Se los voy a mandar también por mensaje. Si me quieren seguir en Twitter, me encantaría. Ahí podemos seguir la conversación. Y si quieren, si me echan un mensajito por LinkedIn de que estuvieron en este foro, con mucho gusto ahí también nos hacemos cuates. Y en LinkedIn me pueden encontrar como Juan Conde. Aquí se los estoy poniendo. Y me dará Nada más mucho para que gusto. los que nos ven por redes sociales, su Twitter es Lawyer Count. Nada más para que puedan también. Aquí está en mi nombre. Si aparece esto en redes sociales, en mi nombre lo pueden ver. No sé si aparezca, la verdad, pero si no, pues sí, Lawyer Count, abogado Conde en inglés, y me encantará que sigamos la conversación ahí. Perfecto. Pues Juan, la verdad es que siempre es increíble poder platicar contigo, que nos compartas de tu experiencia, además, sobre todo de tu visión, ¿no? La visión de este nuevo orden tradicional, de esta nueva forma de trabajar, de esta nueva forma de ver los asuntos legales. Muchísimas gracias por estar con nosotros y esperemos tenerte por aquí más seguido. Muchas gracias, Janet. Es un gusto y un honor como siempre. Hasta luego.